Les damos la bienvenida a alguien que quizás nos esté visitando y también saludamos a quienes nos están viendo por las redes sociales. El tema para esta noche, la buena elección. Ya estar acá es una buena decisión, es una buena elección, pero vamos a ir a un pasaje en la Biblia que cuando lo encuentren van a decir, sí, lo conozco. Así que vamos a buscar en Lucas, capítulo 10, pocos versículos, a diferencia de la última vez que los hice leer mucho, bueno, esta vez leemos un poco menos. Y la intención es que podamos reflexionar como hermanos, como iglesia, en el plano personal y encontrar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en esta noche y también presentar el Evangelio y presentar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Lucas 10, 38 al 42, lo van a ver en pantalla. Igualmente sugiero, como siempre, que lo busquemos en nuestras Biblias de papel. Está en la Reina Valera 60, que es la que tenemos la mayoría. Así que leemos. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, algunos datos de la escena propiamente dicha, ¿sí? Van a ver ahí algunas anotaciones, pero vamos a la escena. Probablemente Jesús no estaba solo, empieza diciendo, aconteció que yendo de camino, ¿no? Se menciona a Jesús quizás como protagonista, pero es probable que no esté solo, que esté acompañado de sus discípulos, de su equipo de trabajo. Y había que atender a varias personas, ¿sí? Imagínense la situación, y hay algún detalle más de tipo cultural. Por lo general era la mujer en ese entonces quien se ocupaba de estas cuestiones. Si podían acceder a un esclavo, usaban también un esclavo, pero eran unas cuantas cosas las que había que hacer para recibir personas, para recibir de manera correcta a una persona. Recuerden, sociedad muy polvorienta en términos geográficos, había que preparar agua, toallas, ¿sí? Para que usen diferentes toallas, si no se iban a contagiar los hongos, refrescarse, perfumar el ámbito, servir la comida, etcétera, etcétera. Entonces había que hacer unas cuantas cosas y vemos que la actitud de Marta era lo normal y era lo esperado, ¿sí? Y voy a hacer un llamado a nuestra humanidad. Que no se nos vaya a la mente a que María es la buena y Marta es la mala. Después vamos a profundizar en esto, ¿sí? No vamos a estudiar el texto como jueces. Vamos a ver qué Dios nos dice a nosotros a partir de esta escena que se describe, ¿ok? Entonces, lo normal y lo esperado era que la actitud que tenía Marta, ahora bien, vamos a descubrir juntos que la actitud de María era la esperada por el Señor, ¿no? Y ahí, como una reflexión, Marta quería agradar al Señor, pero no supo interpretar qué pretendía el Señor en ese momento. ¿Cuál es la idea central del pasaje? La idea central del pasaje es que la buena parte es oír la palabra del Señor. La buena parte es oír la palabra del Señor, ¿sí? La idea central o el punto del pasaje, ya hemos escuchado a nuestros hermanos en otras ocasiones, no es lo que se le ocurre al que estudia y al que le toca hablar del Señor, sino que subyace del mismo texto bíblico. Y vamos de nuevo, no lo vamos a leer todo, pero leemos primero el 42. Jesús le dice: solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es la buena parte? Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, ¿sí? Entonces, la idea central es que la buena parte
Y yendo al título, la buena elección es oír la palabra del Señor. Ahora, acompáñenme en este razonamiento. Si la buena parte es oír su palabra, podemos concluir en que cuando el Señor habla, todo aquello que impida que lo escuchemos a Él no es bueno. No decimos que es malo, que es pecado, decimos que no es bueno, ¿sí? Cuando el Señor habla, o sea, si la buena parte es oír su palabra, podemos inferir, concluir en que cuando el Señor habla, todo aquello que impide que lo escuchemos a Él no es bueno, o traducido, no es necesario solo escucharlo a Él, ¿sí? Y algunas aclaraciones para entender bien y para no forzar, ¿no?, el texto bíblico. No era malo lo que estaba haciendo Marta, recién lo dijimos. No era malo en sí, no estaba en pecado. Era malo en ese momento, o mejor dicho, no era bueno. ¿Por qué? Porque justo lo hacía cuando estaba hablando el Señor. No es que no estaba en la actitud de pecado Marta, sino que estaba haciendo cosas cuando estaba hablando el Señor. Entonces el tema es, ¿qué hago yo cuando habla el Señor? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando el Señor está hablando? No pienses tampoco en el ámbito de la iglesia. Pensemos en nuestro tiempo con Dios, en nuestra cotidianeidad, en nuestra casa, en la iglesia también, pero no se limita a la iglesia, ¿no? ¿Qué hago yo cuando Dios me está hablando, ¿no? Y creo que es correcto alentarnos y educarnos en esto, que cuando el Señor habla, el pueblo escucha. El Hijo escucha. Cuando el Señor habla, lo demás puede esperar. Decimos también que hay que destacar la hospitalidad de Marta, que lo recibió. No lo profundizamos, pero ahí el término recibió no es que le dijo, bueno, pasá y nada más, ¿no? Los recibió de una manera con excelencia, preparando cosas antes, ahora lo vamos a ver, y también durante, porque es lo que evidencia el pasaje. Pero quiero hacer, si me permiten, otra aclaración para entender bien el pasaje. Y lo voy a poner con un ejemplo. Suponete que vienen y te proponen o te convocan, ¿sí?, trabajar en algún servicio durante el 2024, en la iglesia. Entonces, no, yo durante este año no quiero hacer nada porque yo quiero ser como María. Yo quiero aplicar la Biblia y escuchar al Señor. Eso sería aplicar mal el texto. Pero digo por qué, más allá de que puede sonar chistoso. Digo esto porque acá el problema no es dejar de hacer cosas, no es el tema de dejar de hacer cosas, es dejar de hacer cosas cuando el Señor está hablando. ¿Me siguen? Esa es la idea que subyace en el pasaje. Después de esta introducción con alguna aclaración y reflexión, vamos a pensar en 3 puntos. Número 1, las prioridades como cristianos. Número 2, la predisposición a oír al Señor. Y número 3, vamos a reflexionar acerca de la importancia de la palabra del Señor. Número 1, las prioridades como cristianos. Fíjense que en el versículo 41, Jesús le dice, afanada y turbada, tiempo presente, estás. Y en el griego también está en presente, ¿no? No vamos a profundizar en lo que es, qué quiere decir afanada y turbada, podemos resumirlo en preocupaciones, ¿sí? Pero sí en que el tiempo verbal es importante. En ese momento estaba preocupada. Y el versículo 40, cuando dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, dice, en el original dice que estaba siendo distraída acerca de mucho servicio, así dice, ¿no? Estaba siendo distraída acerca de mucho servicio. Entonces, de atrevido que soy, me animé a entrecomillar el sentido de las palabras del Señor, ¿no? Es como que le dicen, Marta, no está mal que hagas todo eso, por supuesto que no, pero lo estás haciendo sin lo primero, que es estar conmigo y escucharme. Sin eso, lo demás no tiene sentido. Lo principal es que puedas escucharme. Y vemos que la preocupación de Marta era por A, aquello que estaba haciendo ella, B, aquello que no estaba haciendo María, y C, aquello que sí estaba haciendo María y que generaba más carga de trabajo en Marta, que era
escuchar su palabra. Vieron que dice en el 40 y 41, en uno de los dos dicen, no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Ahí dice el original, dejó atrás estar sirviendo. Es decir, que antes habían hecho preparativos y antes podemos inferir que María había participado, pero en el momento en el que llegó el Señor hizo como hacemos muchas veces cuando hay un parrillero, que nos vamos al lado del parrillero, ¿viste esa escena? Bueno, ella generó todo para acomodarse a los pies del Señor y dijo, de acá no me mueve nadie, yo quiero estar con Él, yo quiero escuchar su palabra. Y la Biblia da cuenta de esto, hizo una buena elección. Y Marta, cuando ve esta situación, fíjense que dice acercándose, ella se acercó. O sea, no solo no escuchó o no estaba escuchando, sino que también estaba lejos de Dios, ¿sí? Tampoco hay que espiritualizar, no es que estaba en pecado, no estaba apartada, no, estaba lejos de la escena. El Señor estaba hablando y quizás podía escuchar Marta un poco más lejos algunas palabras cuando Jesús hablaba más fuerte, pero no estaba siguiendo el hilo de la conversación. Entonces, haciendo cosas y pensando estar en lo correcto, estaba lejos de la escena, ¿no? Me traspoló a la escena del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, que estando tan cerca, estaba lejos del Padre. Entonces, si hacemos cosas, pero no escuchamos al Señor, ahí tenemos que tener cuidado, se nos tiene que encender una luz de alarma creo yo que hay momentos, ¿no? Hay momentos y momentos. Y el momento en que habla el Señor es un momento importante y vale la pena dejar todo para poder escuchar lo que Él quiere decir. Repito esto, no en el ámbito solo de la iglesia, sino en todo orden de la vida. En segundo lugar, la predisposición a oír al Señor. Siempre hablamos o hemos escuchado en los mensajes de lo que es la predisposición a servir, ¿no? Que está bien, hay que seguir haciéndolo, pero este relato en particular muestra que hay que tener predisposición ¿a qué? A escuchar. Y María no solo estaba predispuesta a escuchar, sino que también estaba en posición de escuchar. ¿Sí? No solo estaba predispuesta, ¿no? Ella ya había premeditado, yo quiero escucharlo al Señor, pero estaba también en posición de escuchar, estaba a sus pies. Entonces, ¿qué eligió María? La buena parte, estar a los pies y escuchar la palabra del Señor. Nota al pie, siempre la vamos a ver a los pies, incluso también en la cruz del Calvario. Entonces, predisposición y posición es dejar de hacer cosas cuando el Señor habla. Predisposición y posición es dejar de hacer cosas cuando el Señor habla. ¿Sí? No, es que a mí el Señor no me habla, no siento que me hable. No, es que si nosotros no estamos en posición de escuchar, va a ser difícil que Dios quiera hablarnos, porque Dios no nos habla cuando nosotros queremos. Dios nos habla cuando Él quiere hablarnos. Ahora, cuando Él quiere hablarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Ese sería el razonamiento. Entonces, creo que se trata de esto, de estar siempre dispuestos, predispuestos y en posición de escuchar lo que el Señor nos quiere decir. En tercer lugar, la palabra de Dios. No vamos a profundizar mucho, solo vamos a leer varios textos. Dice Isaías 55, del 1 al 4, dice: todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno que es el de mi invariable misericordia por David. María hizo una buena elección. María eligió escuchar, eligió la palabra, eligió bien. Y ahí detallamos algunas de tantas características de lo que es su palabra para nosotros, ¿no? Nos hace bien, nos transforma, nos sacia, nos da esperanza. De todo estuvimos cantando en alguna parte, en alguna medida, en esta noche. Y algunos textos
para fortalecer con la Biblia lo que decimos, ¿no? De Salmos. Salmos 19, 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La importancia de escuchar la palabra del Señor. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Entonces, en resumen, en primer lugar, las prioridades como cristianos. En segundo lugar, la predisposición a oír al Señor. En tercer lugar, la importancia de la palabra del Señor, ¿sí? A modo de conclusión, primero, lo que no hay que hacer, lo dijimos antes, no hay que comparar, ¿no? Ni María es mejor que Marta, ni Marta es mejor que María, ni María es peor que Marta, ni Marta es peor que María. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? No hay que caer, ahí ponemos en el error de medir, ¿no? De tener un indicador de espiritualidades en base a lo que tenemos en este pasaje, ni tampoco en base a lo que vemos, porque como dice el texto de Proverbios, está en otra versión, dice: a cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor es el que juzga los corazones, es el que pesa los corazones. Entonces elijamos bien, y el Señor es el que pesa los corazones. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que este relato contiene herramientas, elementos que el Señor nos da para poder elegir bien. ¿Sí? Por una cosa es elegir mal si yo no tengo recursos, pero nosotros en este pasaje tenemos herramientas que Dios nos da para poder elegir bien. Así que herramientas tenemos, si elegimos bien es nuestra responsabilidad, si elegimos mal es también nuestra responsabilidad. Y como somos responsables de lo que elegimos, también hay que hacerse cargo de la responsabilidad que nos toca en base a lo que elegimos, ¿sí? Si no nos pasa como Adán y Eva, que ellos eran en el principio transferían la culpa y la culpa la tiene el otro. No, somos responsables y herramientas en este pasaje tenemos para elegir correctamente. Cada uno toma la decisión que tome y en base a eso hay consecuencias y hay que afrontarlas porque es nuestra responsabilidad. Ahora, lo que sí hay que hacer, y acá volvemos a esto de acomodar las prioridades, ¿no? Primero lo primero, que es oír sus palabras. Las cosas no se hacen solas, eso está claro, ¿sí? Lo que comentamos son principios generales, incluso puede haber eventualidades, ¿no? Surgen, pero son principios generales que vemos y que encontramos en la palabra. Entonces, alguien tiene que hacer las cosas se tienen que hacer, pero el razonamiento es acomodar lo primero a lo primero, que es oír su palabra, ¿sí? No apuntamos a dejar de hacer cosas, sino a poner los puntos en la I, ¿no? A poner las cosas en su lugar. Entonces, en todo caso, lo que hacemos para Dios tiene que ser el resultado de nuestra comunión con Dios, ¿no? Y ahí hay otra frase para pensar: hacer cosas en el momento de escuchar al Señor podría impedir que hagamos lo que Él quiere, porque lo que Él quiere está en su palabra. O sea, si yo no lo escucho, ¿cómo voy a saber qué Él quiere para mi vida? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad que Él tiene para mi vida? ¿No? Y en este sentido, que Dios nos dé un oído sensible para poder escucharlo y para poder elegir bien. Les propongo, o nos proponemos, me sumo a un desafío para este 2024, y es que hagamos el intento de ubicar nuestras prioridades en nuestra vida de modo tal que podamos escuchar su voz, ¿sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo 90, 12. La buena elección, vemos que la hizo María, estuvo predispuesta a escuchar, estuvo en posición de escuchar y tuvo una prioridad bien clara: oír su palabra, estar a los pies del Señor y no dejar que ninguna actividad la distraiga. Insisto en este punto, me parece que se salva ya es por última vez, pero no es mejor que Marta,
¿no? María no es mejor que Marta. Cuando la última vez estudiamos el pasaje de Lázaro, Juan 11, dice que amaba a Jesús, a Marta, a Lázaro y a su hermana. Ni la menciona a María. O sea, Jesús amaba a Marta y amaba también a María, ¿sí? María no es mejor que Marta. Sencillamente eligió bien. Pudo en ese momento elegir bien. Último texto para terminar. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿No? Terminamos con esta pregunta para que hermanos, iglesia, familia, podamos elegir bien. Si elegimos la buena parte, si elegimos su palabra en la iglesia, en casa, eso no nos será quitado. Recién Mati dijo eso, ¿no? No nos es quitada la bendición de escuchar su palabra. Ahora bien, insisto en esto, somos responsables de lo que elegimos porque lo que elegimos repercute en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, en nuestras familias. Y si nos estás visitando en el día de hoy, o nos estás visitando últimamente, o quizás, como siempre digo, a lo mejor alguien ve este video en algún momento de la historia, porque son atemporales, nuestro deseo es que puedas elegir bien. Nuestro deseo es que puedas elegir venir a los pies de Jesús. ¿Sí? Nuestro deseo es, en términos mundialistas, que puedas elegir creer. Hay un texto en la Biblia en donde se nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y no queremos que nada te distraiga para que puedas venir a Jesús. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero en el último tiempo nos habló a través de su Hijo, nos habló a través del Señor Jesucristo. Y todo lo que hizo Jesús, que leemos en los evangelios, que vemos en la Biblia, forma parte de un mensaje de Dios para la humanidad, porque Jesús es el verbo, es la palabra, es la expresión de Dios, es Dios hecho carne, habitando entre nosotros, ¿sí? Y toda esta palabra, toda la Biblia, se resume en una palabra que es fundamental y es la palabra más transformadora que muchos de nosotros pudimos oír, que es la palabra de la cruz, la palabra de la cruz. Para muchos es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su vida y derramó su sangre preciosa. Y muchos quizás se preguntan ¿por qué? Por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, como reflexionábamos con Ariel en la cena. Somos pecadores, nacemos con maldad y distanciados de Dios porque el pecado viene a poner una barrera entre el hombre y Dios. Y como el hombre intenta hacer muchas cosas para llegar a Dios, para estar con su conciencia bien con Dios, no alcanza porque el pecado, el único que lo puede y lo pudo correr de lado para volver a vincularnos con Dios es Jesucristo, muriendo en esa cruz y derramando su sangre preciosa. Así que cerramos para que, hermanos, podamos siempre elegir bien, elegir oír su palabra y amigo que nos podés estar escuchando en este o en algún momento, que puedas elegir bien, que puedas elegir abrazar la cruz y los pies de Cristo. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y que tengan una muy buena semana.